en los callejones olvidados donde la luz vacila en entrar, donde la sangre susurra secretos al concreto empapado, existe una leyenda que no pertenece ni a los vivos ni a los muertos. Él no camina, él acecha. Sus pasos no resuenan, pero los corazones que le temen laten ya fuera de ritmo. Es conocido por muchos nombres: el cazador, el mestizo, el azote de los inmortales, pero entre las sombras, su verdadero nombre quema como una hoja afilada: Blade. Pero, ¿y si lo que creemos saber es solo la punta de una verdad enterrada bajo siglos de silencio? ¿Y si su existencia no es un mero accidente genético, sino la pieza clave de un ritual interrumpido, un nacimiento forjado por fuerzas antiguas que jamás dejaron de vigilarlo? Blade, al contrario de lo que cuentan las historias populares, puede que no hubiera surgido solo por tragedia, sino por designio. En este vídeo cruzaremos los límites entre lo conocido y lo prohibido. Investigaremos no solo sus cacerías, sino los misterios que rodean su origen, su sangre, su maldición. Revelaremos los nombres susurrados por sectas vampíricas y sociedades humanas que lo contemplan como quien observa un eclipse, con pavor y fascinación. Prepárate para sumergirte en la historia oculta de Blade, donde el nacimiento no fue el inicio, sino el despertar de una guerra silenciosa, un híbrido que nunca debió existir, un guerrero que porta en su cuerpo la herejía de la luz y la oscuridad. Antes de que el mundo lo conociera como Blade, él era solo Eric Brooks, un niño nacido del desespero, envuelto en dolor y marcado por un destino que nadie se atrevería a desear. Su historia no comienza en un hogar seguro, sino en un burdel sombrío de Londres, en el corazón del distrito de Soho, donde la decadencia se confundía con la lujuria y el pecado era moneda corriente. Allí, entre gemidos ahogados y pasillos empapados de absenta, su madre, Tara Brooks, gimió en agonía, no solo por los dolores del parto, sino por algo mucho más siniestro. Tara no era una prostituta común. Rumores antiguos la rodeaban, que era sensible a presencias que los demás no veían, que ciertos clientes la buscaban para rituales en silencio antes del amanecer. En la noche del nacimiento de Eric, uno de esos visitantes llegó, alto, envuelto en un abrigo avejentado, ojos ámbar que no parpadeaban. Decía ser médico, pero ninguno de los presentes recordaba haberlo visto antes. Entró en la habitación con Tara y nadie jamás lo vio salir. Lo que sucedió esa noche se perdió entre gritos apagados y tinieblas. Cuando las otras mujeres del burdel finalmente forzaron la puerta, Tara estaba pálida, a punto de expirar. El bebé, envuelto en sangre y silencio, lloraba con una intensidad antinatural, como si el mismo aire a su alrededor vibrara. Tara, en sus últimos instantes, murmuró palabras que nadie comprendió. Él no es solo mío, vino del hambre eterna. Eric Brooks creció huérfano, trasladado de un orfanato a otro, rechazado por familias que decían sentir escalofríos solo con su presencia. Sus ojos, extrañamente rojos en la noche, se convirtieron en motivo de miedo y exclusión. A los 5 años, una monja relató que el niño mordía a otros internos mientras dormía, con una fuerza absurda para alguien de su edad. A los 7, Eric escapó por primera vez. Dormía en tejados, alcantarillas, callejones abandonados. Se alimentaba como podía, pero evitaba la carne cruda. Había algo en ella que lo atraía y a la vez lo repelía. Fue durante una de esas noches, ya con 10 años, que ocurrió el primer episodio verdaderamente extraño. Un anciano mendigo se acercó a él en una estación abandonada. Sus ojos brillaron en un rojo profundo y, en cuestión de segundos, su rostro se distorsionó, revelando colmillos, piel pálida y una sonrisa burlona. Eric huyó. El hombre lo persiguió, saltando muros con una ligereza monstruosa. Acorralado, Eric gritó,
Un grito que resonó de manera distinta. El tiempo pareció detenerse. El aire a su alrededor osciló. Y entonces, el anciano cayó al suelo, gritando de dolor, como si una fuerza oculta lo estuviera despedazando desde dentro. Eric, desconcertado, temblaba y sintió, por primera vez, algo más intenso que el miedo: sed. Ese episodio marcó el inicio de una vida llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué aquel ser le temía? ¿Por qué sentía deseos que no comprendía? ¿Y por qué, al mirar su propio reflejo, a veces veía un brillo plateado atravesar sus pupilas? Durante la adolescencia, Eric comenzó a percibir las señales. Poseía fuerza sobrehumana. Sus heridas sanaban en minutos. No enfermaba. Veía en la oscuridad como si fuera de día. Y sobre todo, sentía una furia creciente cada vez que la luna se alzaba llena. Una noche, al refugiarse en un almacén abandonado, halló algo que cambiaría todo. Un diario antiguo, oculto bajo las tablas del suelo. Las páginas estaban manchadas de sangre seca, pero aún se leían. Era el diario de un cazador ancestral, alguien que describía ritos, criaturas, y mencionaba a una figura conocida como el híbrido rojo, una entidad nacida entre mundos, destinada a ser el fin y el renacer de la línea de los hijos de la noche. Las descripciones coincidían. Eric sintió, en ese instante, que su origen no era un accidente, que su madre había sido objeto de un propósito, que él formaba parte de algo mucho mayor, algo que el mundo se negaba a aceptar. A partir de ese momento, su destino dejó de ser huida y se convirtió en cacería. ¿Qué define a un monstruo? ¿Es la sangre que corre en sus venas o las decisiones que toma frente a la oscuridad? Eric Brooks jamás tuvo la oportunidad de ser común. Desde su primer aliento, su cuerpo clamaba contra las leyes naturales, rechazando tanto la fragilidad humana como la corrupción vampírica. Él era otro, un experimento no planeado, un eco de un ritual incompleto, una herejía viviente. Con los años, lo que antes eran solo síntomas extraños se tornaron transformaciones reales. Su corazón latía, pero su temperatura era fría. Sudaba bajo el sol, pero no ardía como los vampiros puros. Sentía hambre, pero no de alimento común. Algo más profundo, más ancestral, lo llamaba. En la noche, sus sentidos se agudizaban. Percibía pasos a metros de distancia. Olfateaba el miedo ajeno. Veía el aura de intenciones perversas en las personas. Pero junto a todo ello, surgía la sed. Una sed que le quemaba la garganta con la misma fuerza de una hoja. Era como si algo en su interior ansiara romper las cadenas y devorar. Eric resistía. Intentaba mantenerse humano, incluso cuando todo en su cuerpo clamaba por sangre. Pero el mundo no perdona a quienes huyen de su naturaleza. Una noche, en los callejones de una ciudad portuaria, vio a una mujer arrastrada por 3 figuras encapuchadas. Al principio pensó que eran ladrones, pero cuando vio sus ojos reflejar la luz como ojos de bestia y sus uñas alargarse en garras, comprendió. Eran depredadores, vampiros, el mismo tipo de criatura que había matado a su madre. Sin pensar, Eric intervino. El combate fue breve, pero brutal. Algo despertó dentro de él. Sus músculos respondieron como si conocieran ya el lenguaje de la muerte. Sus manos, antes humanas, se movían con precisión instintiva. Al clavar una estaca improvisada en el pecho de uno de sus atacantes, vio a la criatura gritar y desintegrarse, y al saborear la sangre de aquel ser, aún caliente, salpicándole la piel, sintió por primera vez lo que era estar completo. Era veneno y néctar, tormento y revelación. Desde ese día, Eric dejó de huir de sí mismo. Empezó a aceptar su condición. No era humano, pero tampoco era uno de ellos. Era algo nuevo, un predador que cazaba predadores. Y con esa aceptación vinieron los dones. Su fuerza aumentó exponencialmente. Podía correr kilómetros sin fatigarse,
saltar tejados y oír susurros al otro lado de la ciudad. Y, lo más importante, era inmune a la luz del sol. Ese detalle, simple a primera vista, lo convertía en una aberración ante la aristocracia vampírica. Le llamaban Daywalker, el caminante del día, una burla a su propia naturaleza. Podía moverse a la luz, infiltrarse en sus fortalezas mientras dormían, extinguir linajes enteros antes del crepúsculo. Para los vampiros más antiguos, Blade no era solo un enemigo, era el presagio de un apocalipsis. Pero el poder cobraba un precio. Eric debía luchar constantemente contra el deseo de alimentarse de humanos. Usaba sueros creados por científicos clandestinos que lo veían como un milagro genético. Con cada dosis, retrasaba el hambre. Pero ésta regresaba, siempre. A veces, mientras dormía, sus colmillos se alargaban. Otras, despertaba con las manos ensangrentadas, sin recordar lo que había hecho. Era una guerra constante entre mente e instinto, entre quien quería ser y lo que su propio diseño le dictaba. Más adelante descubriría que su condición no era única, sino rara. Los híbridos solo surgían en circunstancias específicas, generalmente al combinarse vampiros ancestrales con humanos de linajes antiguos, ligados a órdenes místicas o sangres sagradas. El nacimiento de Eric no fue un azar. Su madre había sido elegida, y el ser que la atacó no era un vampiro cualquiera, sino uno de los originales, un fragmento de un mal mucho más antiguo, oculto bajo capas de pactos y silencios. Esa revelación lo transformó aún más. Comprendió que su existencia no era solamente consecuencia, sino respuesta. Un equilibrio impuesto por el propio universo frente a un mal que crecía sin control. Blade no era una aberración, era la hoja que el destino había forjado contra las tinieblas, y aunque su reflejo en el espejo empezara a desvanecerse poco a poco, aunque sus ojos brillaran como los de los enemigos que cazaba, juró jamás cruzar la línea. Mientras hubiera sol, lucharía. Mientras hubiera sed, resistiría. No basta con nacer con poder. La sangre, por más antigua e impura que sea, es solo el comienzo. Para convertirse en un verdadero cazador, Eric Brooks necesitaría más que fuerza. Requeriría propósito, disciplina y armas forjadas en el dolor. Fue en esa transición entre la bestia interior y el guerrero racional que surgió Blade. No solo un nombre, sino una persona creada para destruir aquello que el mundo prefería fingir que no existía. Tras su primer enfrentamiento real contra vampiros, Eric se convirtió en objetivo. Las sectas de la noche lo detectaron. Rumores corrieron por las tinieblas como fuego en paja seca. El mestizo estaba al acecho. Algunos le consideraron un error que debía corregirse. Otros, un augurio de algo mayor. Pero pocos sabían que Blade ya se preparaba. Y no estaba solo. En uno de sus combates, gravemente herido, Blade fue salvado por un hombre enigmático conocido solo como Whistler, un superviviente de guerras entre humanos y criaturas, un artesano de armamentos y estrategias, y alguien con heridas profundas, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Whistler vio en Eric más que un guerrero. Vio un arma viviente y decidió forjarla con sus propias manos. Bajo la tutela de Whistler, Blade pasó por un régimen brutal. Entrenaba durante el día, al borde del colapso, bajo el peso de cadenas, espadas y secretos. Por la noche, estudiaba, no solo anatomía vampírica, sino historia olvidada, tratados ocultos, crónicas de clanes extinguidos. Aprendió que no todos los vampiros eran iguales. Había castas, linajes, deformaciones provocadas por rituales y mutaciones heredadas de pactos con entidades innombrables. Blade descubrió también que la guerra entre humanos y vampiros era más antigua que las religiones conocidas. Existían documentos, mapas y códices que hablaban de cazadores legendarios, trampas de plata enterradas en ciudades perdidas y armas selladas en templos derruidos.
Junto a Whistler, empezó a reconstruir ese arsenal perdido, adaptando tecnología moderna a sabidurías ancestrales. Su espada, por ejemplo, no era una hoja común. Su filo podía cortar incluso huesos encantados. Su empuñadura escondía dardos y sensores, y a lo largo del acero se grabaron runas discretas, inscritas con sangre de licántropos, capaces de desestabilizar a los vampiros más antiguos. Pero no era solo la tecnología lo que definía a Blade. Era su mentalidad. Entrenaba para soportar dolor extremo, ayunos prolongados y tortura mental. Se sometía a sesiones de privación sensorial, aislado en cámaras oscuras, donde enfrentaba sus propios delirios. En esas visiones, era confrontado por figuras ancestrales, deformadas, con ojos de duelo y bocas que susurraban secretos sobre su origen. Blade aprendió a resistir incluso los cantos hipnóticos de vampiros psíquicos, capaces de enloquecer a un hombre con un solo susurro. Durante su formación conoció a otros como él, cazadores, alquimistas, descendientes de órdenes secretas. Algunos se volvieron aliados, otros intentaron destruirlo, temiendo su potencial. Entre ellos, halló a Shosanna, una guerrera de la Fraternidad de la Hoja Sombría, una orden que operaba bajo las ruinas de la antigua Constantinopla. Con ella, aprendió técnicas de combate ritual y el uso de símbolos arcanos para neutralizar maleficios. Blade también se cruzó con un antiguo monje tibetano que afirmaba custodiar una biblioteca que no existía en el plano físico. Con él, aprendió a manipular el flujo interno de la energía vital, el chi, para resistir la sed de sangre. Cada nuevo encuentro añadía una capa más a su formación. No era solo un soldado, se convertía en un chamán guerrero, un ejecutor del equilibrio oculto. Con el tiempo, Blade empezó a crear su propio arsenal: estacas de plata modificadas, granadas de luz solar, cápsulas de suero inyectable, dardos con ajo destilado. Pero su mayor baza era la simbiosis entre su cuerpo y su mente. Se volvió impredecible, veloz como un relámpago, frío como un cadáver, y sobre todo, implacable. La forja de Blade no fue solo física, fue espiritual. Comprendió que no podía ser humano, pero tampoco cedería por completo a la bestia. Su código de honor era claro: jamás matar a un inocente, jamás beber sangre humana, jamás titubear ante el mal. Cuando concluyó su entrenamiento, Whistler le entregó un obsequio: un medallón antiguo, de hierro negro, con inscripciones en latín y símbolos que parecían cambiar cuando se les miraba. Era el emblema de una orden olvidada, una promesa de que, incluso en la oscuridad más profunda, una hoja afilada podía ser la chispa de la esperanza. Con ese legado colgando de su cuello y su espada a la espalda, Blade estaba listo para lo que viniera, pero aún ignoraba que sus mayores enemigos no provenían solo del mundo vampírico, sino también de aquellos que se decían humanos. Aunque contara con todas sus armas y habilidades, Blade pronto se dio cuenta de que los vampiros que enfrentaba en las calles no eran más que peones. Tras los colmillos y la sed de sangre, había algo mucho mayor, una estructura oculta, compleja, casi invisible, que operaba en las entrañas de la sociedad moderna. Era como si el mundo visible fuera solo un teatro, y en los bastidores, seres milenarios escribieran los guiones del caos. Empezó a percibir patrones: familias influyentes que jamás salían de día, corporaciones farmacéuticas con investigaciones inexplicablemente centradas en la manipulación genética de la sangre, bancos antiguos, fundados en ciudades medievales, cuyas sedes se mantenían en penumbra constante. Al profundizar en sus indagaciones, Blade halló referencias a una entidad oculta llamada la Confraría de la Primera Sangre, una orden ancestral que no solo protegía a los vampiros, sino que los situaba como piezas clave de un plan mucho más ambicioso: el control absoluto de la evolución humana.
Esa cofradía operaba mediante células escondidas por todo el mundo, cada una con funciones específicas. Unas cultivaban bancos de sangre como si fueran reservas de oro. Otras manipulaban la política, financiando campañas con promesas de longevidad. Incluso existían células académicas encargadas de borrar de la historia toda prueba de la existencia de esas criaturas, distorsionando leyendas, eliminando testimonios y destruyendo vestigios. Blade comprendió que se enfrentaba a un enemigo que dominaba el tiempo, la historia y la memoria. Pero los vampiros no eran las únicas piezas en el tablero. Descubrió facciones humanas que colaboraban con esas entidades a cambio de poder, juventud o saberes prohibidos. Científicos, alquimistas modernos, militares de élite. Todos, en algún momento, se habían inclinado ante la sangre como moneda de cambio. Algunas de esas facciones estaban vinculadas a órdenes iniciáticas antiguas, como la Corte del Eclipse, una sociedad secreta que creía que el verdadero poder vendría de la fusión entre la humanidad y la inmortalidad vampírica. Para ellos, Blade era el prototipo ideal, el guerrero perfecto, capaz de vivir eternamente, de mantener el control racional, pero movido por impulsos primordiales. Intentaron capturarlo más de una vez. Enviaron cazadores alterados genéticamente, androides con fragmentos de ADN vampírico y hasta clones experimentales. Todos fracasaron. Blade, además de sobrevivir, devolvía los cuerpos de sus enemigos como mensaje. Conocía las reglas del juego y ahora era él quien movía las piezas. Durante una misión en Rumanía, Blade irrumpió en una cripta oculta bajo los cimientos de una catedral maldita. Allí descubrió lo que parecía un templo dedicado a una deidad oscura llamada Nosferatu Rex, un ser venerado por algunas estirpes vampíricas como el verdadero ancestro, anterior incluso a las versiones bíblicas de la maldición. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas con sangre coagulada que representaban figuras híbridas, mitad humanas, mitad bestiales. En una de esas inscripciones reconoció su propio rostro, escrito siglos antes de su nacimiento. Ese instante confirmó sus sospechas más sombrías. Su existencia estaba profetizada. Blade no era solo el fruto de un ataque, era el fragmento de una vieja profecía, el inicio de un ciclo, un catalizador, algo que tanto vampiros como humanos ansiaban controlar o destruir. Algunos miembros de las órdenes ocultas comenzaron a dividirse internamente. Unos pensaban que Blade debía ser eliminado. Otros veían en él la oportunidad de reiniciar el mundo rompiendo el velo entre lo natural y lo sobrenatural. Fue en ese clima de tensión silenciosa que surgió una nueva facción, los Sangre de Oro, un grupo de vampiros disidentes que buscaban romper con los dogmas de la noche y crear una nueva raza, liberada de las limitaciones del sol, del ritual y de la sed. Esos disidentes veían en Blade su inspiración, pero también su amenaza. Él encarnaba lo que ellos aspiraban ser, y al mismo tiempo les recordaba que el equilibrio no perdona los desequilibrios. Intentaron cooptarlo, ofreciéndole los secretos para controlar por completo su sed, el camino hacia la inmortalidad plena e incluso la resurrección de su madre, en una forma modificada. Blade rechazó todo. Sabía que nada procedente de la oscuridad era gratuito. Los enfrentamientos empezaron a tornarse más estratégicos. Blade pasó a atacar centros de mando, destruir archivos secretos y liberar prisioneros mantenidos como conejillos de indias. Sus ataques dejaron de ser azarosos. Siguió rastros, patrones y mapas ancestrales que señalaban la localización de focos de poder vampírico, escondidos en lugares insospechados, torres corporativas, búnkers abandonados, criptas bajo iglesias y hasta antiguos campos de concentración clausurados. La guerra en las sombras se intensificó. Cada paso de Blade era observado por ojos que jamás pestañeaban. Se habían ofrecido recompensas por su cabeza en múltiples lenguas. Y, aún así, él persistía.
porque comprendía que su objetivo no era solo destruir monstruos, era tumbar un sistema, un imperio silencioso que desde hacía siglos guiaba el destino de la humanidad mediante el miedo y la sumisión, y él era la chispa capaz de prenderlo todo. La memoria de Blade no está hecha de fechas, sino de cicatrices. Cada batalla le dejó marcas invisibles que pesan más que el acero de su espada. Sus adversarios rara vez eran meros monstruos. Eran encarnaciones de ideologías, creencias corrompidas y estirpes decadentes que intentaban perpetuarse a través de la sangre. Sus cacerías no eran simples misiones. Eran capítulos de una guerra silenciosa, donde el tiempo y el olvido trabajaban contra la humanidad. Uno de los primeros enfrentamientos realmente épicos tuvo lugar en las catacumbas de París, donde una secta vampírica llamada Les Fils de Lune realizaba rituales de renacimiento, usando huesos de santos olvidados. El lugar era un laberinto de túneles, con trampas alquímicas y pasadizos que cambiaban de forma. Blade se topó con criaturas mutantes, fruto de la fusión de ADN vampírico con restos mortales ungidos. Pero lo más aterrador fue el líder de la secta, un vampiro ciego, albino, con los ojos cosidos y la piel marcada por símbolos sagrados invertidos. Veía sin ver, guiado por los ecos de la sangre. Blade se vio obligado a sellar parte de la cripta con fuego sagrado, perdiendo a parte de su equipo ese día. Sin embargo, destruyó los pergaminos de invocación, acabando con un ciclo de renacimientos blasfemos. Otra caza memorable ocurrió en los bosques de Transilvania. Allí enfrentó a los Borlocks, una estirpe antigua de vampiros salvajes, olvidada incluso por sus propios clanes. Eran bestiales, sin idioma, pero tremendamente organizados. Vivían bajo la protección de un culto druídico que los consideraba deidades ancestrales. La batalla se extendió por días, con emboscadas y combates brutales entre árboles muertos y neblina perpetua. Blade solo sobrevivió combinando sus conocimientos místicos con trampas tribales. Al acabar con el último Borlock, tuvo una visión. Vio a su madre sonriendo en un campo de huesos. No supo si era alucinación o profecía, pero desde entonces lleva un colmillo de Borlock como talismán. En Nueva York se enfrentó a la influencia de la Iglesia de la Sangre Silenciosa, un culto urbano que ofrecía cura, juventud y protección a la élite a cambio de pequeñas donaciones de sangre. Usaban tecnología para enmascarar sus rituales y convertían a celebridades en vampiros de escaparate, hermosos, inmortales, pero completamente esclavizados por sus amos. Blade destruyó el núcleo de la secta en una incursión grabada por sistemas de vigilancia, cuyas grabaciones luego fueron misteriosamente borradas de todos los registros digitales. Un superviviente relató que el guerrero emergió como una sombra hecha carne y se desvaneció antes de que el primer rayo de sol despuntara. Quizá la más simbólica de sus cacerías tuvo lugar en El Cairo, donde se enfrentó a un vampiro conocido solo como Sekhem, un ser que afirmaba descender directamente de los dioses egipcios. Sekhem había transformado una tumba en templo, y sus seguidores creían que era la reencarnación de Osiris. Pero Sekhem no era Dios. Era un manipulador milenario que se nutría del miedo y de la fe. Blade, usando fragmentos de papiros prohibidos y una daga consagrada robada de un mercado negro, lo derrotó en un combate que duró toda una noche, eliminando un culto milenario. Al morir, Sekhem murmuró: «El ciclo vuelve, y tú serás el fin y el principio». No todos los enfrentamientos, sin embargo, fueron victorias. En Moscú, se topó con un clan llamado los Hijos de la Nieve Negra, vampiros moldeados para resistir el frío, con piel gruesa y huesos huecos como los de un ave. Afirmaban escuchar los susurros del hielo y obedecían a un ser aprisionado bajo los hielos de Siberia. Blade no pudo destruir al líder, solo retrasar sus planes.
Desde entonces, arrastra un frío constante en el brazo izquierdo, donde fue mordido. Un recordatorio de que algunas guerras se postergan, no se ganan. Estos choques forjaron a Blade no solo como guerrero, sino como símbolo. A medida que su leyenda se extendía, más personas empezaron a buscarlo. Víctimas, descendientes de antiguos cazadores, alquimistas renegados e incluso vampiros arrepentidos. Algunos se convirtieron en aliados temporales, otros en traidores encubiertos, pero todos sabían que Blade portaba algo incorruptible: la convicción. Cada batalla, cada cicatriz, fortalecía su conexión con el misterio de su origen. En sueños, escuchaba voces de antiguos cazadores. En meditaciones, vislumbraba símbolos que no comprendía. En sus momentos más solitarios, sentía que alguien o algo lo observaba a través del tiempo. Una conciencia que lo guiaba no para aniquilar vampiros, sino para restaurar un equilibrio largamente perdido. Las cacerías de Blade son sangrientas, brutales, pero también son ofrendas. Con cada enemigo abatido, indaga más en la verdad oculta de su existencia. Con cada clan extinto, se acerca a una revelación mayor. Y aunque su cuerpo se desgaste y el mundo borre sus hazañas, Blade persiste, porque sabe que la verdadera guerra aún no ha comenzado. La historia de Blade nunca fue escrita en libros. Su nombre no figura en monumentos ni en las páginas de los periódicos, pero en las sombras, en las grietas de la realidad donde el miedo aún susurra antiguas verdades, él es leyenda viva, un espectro que atraviesa eras, una espada que sangra el silencio. Para muchos, Blade es solo un mito urbano. Para quienes conocen de verdad el mundo oculto, es el símbolo de lo que aún mantiene el equilibrio entre el caos y el colapso. Con el tiempo, su mera existencia empezó a influir más de lo que imaginaba. En sociedades secretas, cazadores inspirados por su historia emergieron, hombres y mujeres que nunca lo habían visto, pero seguían sus pasos, imitando sus métodos y adoptando su código de honor. Resistir a la oscuridad sin perderse en ella. En foros clandestinos, sus hazañas se narraban como escrituras antiguas. Fragmentos de vídeos, fotos borrosas y testimonios de supervivientes alimentaban el mito del cazador inmortal. Blade, sin embargo, jamás buscó seguidores. Para él, el legado no residía en inspirar generaciones, sino en impedir que el mundo fuera devorado desde dentro. Aún así, su impacto alteró la propia dinámica del inframundo vampírico. Clanes enteros se vieron obligados a migrar, a cambiar rituales y a reinventar métodos. Los más veteranos empezaron a temerle como a una entidad punitiva, una maldición viva dejada por dioses olvidados. Algunas estirpes vampíricas incluso idearon rituales en su nombre, no para glorificarlo, sino para intentar contener su influencia. Decían que, al quemar un puñal plateado con sangre humana en la noche del eclipse, podrían desviar la mirada del caminante del día. Pero ningún hechizo surtía efecto. Blade no es solo un cazador, es consecuencia. Un recordatorio de que toda sombra proyecta una hoja afilada. Entre los círculos más reservados de la humanidad, sus hazañas también resonaron. Algunos gobiernos niegan públicamente su existencia, pero guardan dosieres ultrasecretos sobre él. Se han creado unidades de seguimiento, no para capturarlo, sino para trazar sus movimientos. Saben que donde pisa Blade, algo antiguo y peligroso está a punto de derrumbarse. En varias ocasiones, agentes de órdenes secretas lo buscaron, ya fuera para contratarlo o para estudiarlo. En todas rechazó la oferta. Él no es pieza de ningún tablero. Con los años, comprendió que el verdadero adversario no es el vampiro aislado, sino el sistema que posibilita su proliferación. Las estructuras invisibles, los pactos seculares entre humanos y criaturas, los acuerdos sellados en cámaras ocultas bajo iglesias y parlamentos. Blade comenzó a actuar más como un desestabilizador que como un ejecutor.
Interrumpía transacciones, destruía archivos y desenmascaraba mentiras. No quería solo matar, quería arrancar de raíz la corrupción. Pero el tiempo cobra su precio. Sus aliados cayeron uno tras otro. Whistler, su mentor, abandonó este mundo entre sangre y silencio tras incendiar un laboratorio de conversión genética en Praga. Otros compañeros desaparecieron, consumidos por la sed, traiciones o por el peso de vivir entre dos mundos. Blade, no obstante, permaneció, inmóvil ante el paso de los años, como si algo mayor lo sostuviera en pie. Un pacto tácito, un destino inacabado. Y aquí se revela la profundidad de su legado. Entre los susurros de las criaturas crece un temor. Blade podría no ser único, que su existencia anunciara una nueva estirpe. Híbridos capaces de andar bajo el sol, resistir la sed y mantener la voluntad. No meros accidentes, sino descendientes de una voluntad antigua, quizá cósmica, que se niega a dejar la oscuridad gobernar sola. Existen relatos de niños nacidos con ojos que brillan al atardecer, de adolescentes que sienten sed al ver sangre, pero rehúyen beberla, de guerreros que, sin saber por qué, sueñan con Blade. En esos sueños, él extiende una mano, entrega su espada y se desvanece. Si todo eso es cierto, entonces Blade no es solo el primero, es el arquetipo, el guardián primigenio de una nueva era, y eso aterroriza a los señores de la noche. Por eso lo cazan aún. Otros intentan imitarlo, algunos tratan de sepultarlo bajo mentiras y relatos falsos, pero nadie logra borrarlo. Blade trascendió el cuerpo, se convirtió en símbolo, y los símbolos no mueren. Hoy es considerado maldición entre vampiros, ángel vengador para los humanos ocultos y mito para quienes aún creen que existe luz en los rincones más oscuros. Camina entre mundos, sin patria, sin hogar y sin reposo. No busca redención, ansía justicia, y su nombre se pronuncia con respeto y con miedo, porque donde hay sangre, Blade puede acechar. Blade no es solo el fruto de una tragedia, es la encarnación de una guerra demasiado antigua para recordarse y lo bastante peligrosa para narrarse. A lo largo de los siglos, se convirtió en algo más que un cazador, en el equilibrio que la oscuridad jamás esperó enfrentar. Un ser entre dos planos, portador de una maldición convertida en misión. Cada criatura que abatió, cada culto que desmanteló y cada verdad que arrancó de las entrañas de la historia oculta, sirvieron a un propósito mayor: impedir que el mundo cayera en un silencio absoluto, donde solo los depredadores hablaran. Su camino está hecho de dolor, aislamiento y decisiones imposibles, pero también de coraje y resistencia frente a un destino impuesto. Blade lleva en su ser el grito de todos los silenciados por las tinieblas. Su espada es más que un arma, símbolo de que, incluso en el abismo, hay quienes eligen luchar. No es héroe ni monstruo. Es el reflejo de la elección más difícil: sacrificarse para proteger un mundo que quizá nunca lo comprenda, pero que desesperadamente necesita de su sombra. Y cuando concluye cada batalla, con el silencio restablecido y el carmesí asentado, queda una pregunta: ¿cuántos otros como él surgirán? O mejor, ¿cuántos ya caminan entre nosotros, ocultos, aguardando su momento? Las respuestas que buscas hallan su eco en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo viaje a lo prohibido.